Nuevamente estamos, me indica la producción, comunicados con el ingeniero Melvin Rodríguez para seguir hablando de esta situación que podrían estar afrontando el país. Temporada de lluvias con nuevas autoridades. Ingeniero Melvin Rodríguez, nuevamente con usted. Gracias por el pase. Estaba en un lugar de baja señal. Y te detallaba con respecto a una situación similar que se pasó justamente cuando el PPK tuvo que asumir funciones presidenciales y se vino con este tema del niño costero. Y obviamente la situación que se produjo es que se tuvo que afrontar inclusive responsabilidades, como que cada ministro tuvo que asumir una región, su cargo, ¿no? Sin embargo, ahora la situación no va a ser de características similares, toda vez que los gobernadores regionales, provinciales y distritales, algunos de ellos van a encontrar presupuesto y otros no, a diferencia de un estado que simplemente dispone de los recursos del FONDES. Entonces, ante esta situación, los gobernadores, por ejemplo, los alcaldes distritales, muchas veces van a encontrar un municipio saqueado probablemente, o un municipio sin recursos como para poder atender situaciones de desastre. Entonces esto va a ser penoso en realidad, uno, por no contar con una capacidad económica de respuesta, y lo otro, y muchas veces, inclusive habiendo capacidad económica, no saber qué hacer, no saber cómo afrontar una situación de desastres, puesto que no hay la debida experiencia, o no hay los funcionarios adecuados, o no existe el trabajo o la tarea dejada por la autoridad saliente, que muchas veces ha hecho poco de la inversión en situación de desastres. Entonces, ello sumado a un tema ambiental que nos está afectando ya en el mundo, que es el cambio climático, que es el calentamiento global, que está haciendo cada vez de los desastres una situación ya común en nuestro país. Entonces eso que nos enmarca a nosotros como una situación común tiene que ir de la mano con autoridades que estén preparadas para poder afrontar o asumir responsabilidades ante esta situación post desastre. El 1 de enero ya las lluvias van a estar prácticamente encima de una situación de poder no poder salvaguardar en situaciones de colapsos de aniegos o de inundaciones o de crecidas de ríos, desbordes de ríos, posibles inundaciones en ciudades. Y si no tenemos una ciudad preparada con sistemas de drenaje, si no tenemos una limpieza de cauces, una descolmatación de ríos, una preparación y afrontación ante una situación de respuesta que pueda tener la autoridad, no solamente con personal preparado, sino con material logístico, con situaciones económicas para responder en un post-desastre. Entonces, es una situación que viene amarrada justamente el día de mañana. INDECI está invitando a las nuevas autoridades electas para que puedan tener un conocimiento mediano o idóneo como para poder hacer una situación de respuesta en un país donde ya sabemos que caminamos de la mano con los desastres naturales, no solamente por sismos, no solamente por riesgos tecnológicos como incendios, sino que afrontamos muchas veces una situación de un fenómeno del Niño. A diferencia de un niño costero, ¿no? El fenómeno del Niño pues es casi ya recurrente, conjuntamente con las lluvias que inusualmente tenemos nosotros, o por periodos cíclicos, las lluvias recurrentes que tenemos de todos los veranos del 2019, del 2020 y así sucesivamente. Entonces, sumado a variaciones climatológicas del niño costero o del fenómeno del Niño, pues eso amerita llevar un conocimiento adecuado, amerita llevar a funcionarios idóneos, amerita tener una situación de respuesta, no solamente con material logístico que deba estar dejando la autoridad saliente, sino con situaciones económicas de poder afrontar o poder hacer el gasto adecuado e indicado como para poder minimizar los riesgos posibles y no llegar pues a lo que menos uno quiere, ¿no? Que son las fatalidades en cualquier espacio del Perú.
Claro, ahora, ingeniero, lo cierto es que agencias internacionales involucradas en cambios climáticos, mediciones, todo, son agencias internacionales, ¿sabes? De notorio prestigio, ya advierten que va a venir lluvias intensas sobre territorio peruano. Aquí las autoridades afrontan dos problemas. Primero, la capacidad de respuesta que usted bien señala, pero que encuentra la burocracia, es decir, encuentra los procedimientos como un principal escollo a superar. Es decir, para declarar la emergencia de una región, de una ciudad afectada por un fenómeno de la naturaleza, que pueden ser las lluvias, los huaicos, encuentra pues que la frondosa burocracia, la tramitología es su principal escollo. ¿Qué hacer ahí? Mire, usualmente nosotros tenemos una situación cuando se erige una declaratoria de emergencia, tenemos una liberación de procesos en cuanto a aplicación de temas de contrataciones o de compras, ¿no? Eso se da, eso está dentro de nuestro marco de la reglamentación de la ley de contrataciones con el Estado. Sin embargo, muchas veces llegamos a ese extremo, a ese punto de declarar en emergencia. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ser una ciudad que no trabaja en el antes, que no trabaja en la prevención, y si nosotros no descolmatamos los ríos, por ejemplo, si nosotros no hacemos limpieza de cauces, si nosotros no preparamos a una ciudad en el antes y reubicamos a personas o viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo, entonces lo único que nos queda es esperar que cuando suceda un desastre inminente, tengamos que recurrir justamente a una declaratoria de emergencia. Y la declaratoria de emergencia no es más que liberar y posicionar a dedo a aquellos proveedores, ya sea de bienes materiales u obras, que puedan declararse en estado de emergencia y poner pues muchas veces o hacer el aprovechamiento de algún enriquecimiento ilícito por temas de dinero, por temas económicos, y no dar prioridad a la población. Pero eso, llegamos a ese punto, ¿por qué? Porque no nos hemos preparado en la prevención, porque no somos autoridades conscientes y trabajamos y mitigamos en el antes, o simplemente no hacemos el trabajo idóneo que nos dan nuestras tareas de acuerdo a nuestro plan, a nuestro cronograma de actividades en actividades ante situaciones de desastre. Y como no se da estos asuntos, entonces lo único que queda es irnos por ese camino de la declaratoria de emergencia, que llegamos ahí justamente porque nos declaramos que somos personas solamente como autoridades reactivas, o sea, reaccionamos después del desastre, no reaccionamos, no trabajamos en el antes, no trabajamos en la prevención, y esa es nuestra fatalidad. Sí, de verdad que sí, y ojalá que esta situación que se puede presentar en estos días, ya con autoridades electas en función de sus cargos, de sus responsabilidades, no tengan pues el impedimento de poder actuar, porque eso sí sería lamentable que por desconocimiento. Ahora usted ha señalado, ingeniero Melvin Rodríguez, un tema que me ha preocupado. Dice, la declaratoria de emergencia libera los procedimientos de adquisiciones. Oiga, y cuando no hay recursos, ¿qué se hace? A ver, mire, cuando uno está en un proceso, a ver, si solamente tomamos una línea de los riesgos posibles que tenemos en el norte del Perú, por ejemplo, sabemos nosotros que todos los enero, febrero, marzo y hasta abril probablemente siempre tenemos un periodo de lluvias intensas, sumado a un tema de fenómeno El Niño, que eso me puede hacer inclusive que eso se desborde o se acreciente para yo poder tener mayores desastres de los que inusualmente me pueden dar estas lluvias intensas. Entonces, mi periodo recurrente en el cual yo debo hacer mis trabajos de prevención o de rehabilitación o de mejoramiento o de mitigación es en el periodo de abril,
a noviembre y a diciembre quincena. Ese es mi periodo. Pero si yo no he trabajado en el periodo y lo único que estoy esperando es que se suceda la eventualidad del desastre, entonces solamente estoy esperando con alguna objetividad, con alguna mala objetividad, un tema de liberación de impuestos o de presupuestos. Entonces, considero yo que la ley de las autoridades, la ley de los gobiernos regionales, la ley de marco de gobiernos locales debería ser también castigadora, no solamente a aquellos malos funcionarios que no cumplen con su trabajo, sino también debería ser castigadora a aquellas malas autoridades elegidas por el pueblo que no cumplen con sus responsabilidades, sabiendo cuáles son sus debilidades de acuerdo a un mapa de riesgo, a un mapa de peligro de su sector. Entonces, si yo no trabajo en el antes, también tengo que asumir una responsabilidad, porque yo fui electa y sabiendo dónde están mis debilidades, yo debo hacer cumplir con mis funciones por las cuales fui elegido, ¿no? Considerando que tenemos presupuestos y tenemos funcionarios asignados idóneos, entre comillas, para cumplir este papel. Claro, o sea que, por ejemplo, en estos momentos que están en pleno proceso de transferencias de las gestiones de alcaldes, gobernadores regionales, debería incluirse todo el acervo de prevención que cuenta la gerencia de defensa civil de cada municipio, de cada gobierno regional. ¿Esto es así? Mire, no solamente el acervo, porque muchas veces llega documentación técnica de las entidades, obviamente técnicas como CENEPRED, como INGEMET, como INMARPE, como INDECI, CENEPRED, por ejemplo, ¿no? Que son documentos técnicos donde me dice específicamente qué es lo que debo hacer, dónde debo mejorar, a quiénes debo reubicar, cuántas personas son las que tengo que salvaguardar y me indica justamente cuáles son mis zonas críticas dentro de mi jurisdicción. Pero no solamente ello, es el acervo documentario, sino a la autoridad saliente yo debo decirle, señor alcalde, hasta el 31 de diciembre, ¿usted qué me está dejando como almacén, como logística? ¿Qué me está dejando ante una situación de respuesta? ¿Qué me está dejando usted como asuntos económicos? ¿Cuánto dinero me está dejando para una situación de respuesta? ¿Cuántos almacenes tengo yo para poder afrontar una situación de desastre y no depender de INDECI de Lima o de la Municipalidad de Lima, referenciándonos a la ciudad de Lima, o del INDECI nacional, ¿no? ¿Qué me está dejando usted como almacenes? ¿Qué me está dejando usted como mis puntos críticos? ¿Cuáles han sido sus tareas o actividades cumplidas a la fecha del año 2016, 2017, 2018? ¿Cuáles han sido las actividades donde se han hecho las mejoras? ¿No? ¿Cuál es el presupuesto económico que me estoy quedando yo para afrontar en el año 2019? ¿Qué tengo de logística yo que usted me está dejando para yo afrontar el 1 de enero del 2019? ¿Qué trabajos pendientes se han quedado con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Educación? ¿Qué trabajos pendientes me estoy quedando yo con la 068, que son el programa de financiamiento que da el Ministerio de Economía y Finanzas para temas de atención y situaciones de desastre? Entonces, todos esos aspectos es lo que yo debo recibir. Y si esta autoridad me dice, mira, lo único que tengo es 4 carpas, 2 lampas, y por ahí creo que me queda algunos chalecos de defensa civil, entonces su trabajo en una situación o en gestión de desastres ha sido paupérrimo, ha sido pésimo, y obviamente debe ser, pues, debería tener un castigo por parte de la Contraloría o por parte de la OSI del mismo municipio, porque obviamente no ha habido un trabajo efectivo. O sea, no hay que hablar de que no hay presupuestos. Muchas entidades te dan presupuestos ahora. No solamente que asignen el presupuesto por parte del Foncomún, sino que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas también te da presupuestos para poder hacer atención de desastres, ¿no? El mismo Ministerio de Vivienda te da maquinaria inclusive. El mismo Ministerio de Transportes te facilita y solamente hay que hacer gestiones para poder lograr todo lo que te da el gobierno recto. Muy bien, ingeniero Melvin Rodríguez, de verdad es un tremendo problema que pueden estar afrontando las nuevas autoridades, tanto municipales como gobernadores regionales, a partir del 1 de enero. Nosotros vamos a estar atentos, mañana hay un evento en INDECI, ojalá podamos acompañarlo. Agradecerle su participación, ingeniero Melvin Rodríguez.
A usted, muchas gracias, ojalá nena, por el pase. Gracias. Muy bien, el ingeniero Melvin Rodríguez, y de verdad hay que tomar nota todo lo que ha dicho. Esto no es juego. El tema de defensa civil hay que evaluarlo de tal manera que le permita a miles de alcaldes, son más de 1.800 alcaldes. Muchos de ellos van a asumir los efectos de las lluvias que en temporada de verano se producen en Lima. Muchos de ellos. El tiempo no da para más. Nos tenemos que retirar hasta el día de mañana. Permiso. Que esta Navidad sea de paz y